Las variables involucradas en este problema son x1, el peso de calcio en cemento estándar, y x2, el peso de calcio en cemento contaminado con plomo. Para poder construir nuestros intervalos de confianza en los siguientes incisos, vamos a suponer que estas dos variables siguen una distribución normal con parámetros mu1 sigma 1 y mu2 sigma 2 respectivamente. Dado que se desea saber si en el cemento contaminado con plomo el peso medio de calcio es menor que en el cemento no contaminado, el parámetro de interés es la diferencia de medias, es decir, mu1 menos mu2. Y tenemos un estimador puntual que es la diferencia de medias muestrales, x1 barra menos x2 barra. Que este cálculo lo podemos hacer porque tenemos este dato y podemos decir que un estimador puntual para el parámetro de interés es 3. Es decir, que en esta muestra el peso medio de calcio en cemento contaminado con plomo es menor que el peso medio de calcio de cemento estándar. En este inciso vamos a utilizar el concepto de intervalo de confianza para el cociente de varianzas que utiliza la distribución F. Necesitamos contar como datos con las varianzas muestrales y también poder calcular los grados de libertad a partir del tamaño de las muestras. En este caso, los datos con los que contamos son las desviaciones estándar, 5 para el peso de calcio en cemento estándar y 4.5 para el peso de calcio en cemento contaminado con plomo. El nivel de significancia es alfa, 0.05, y los grados de libertad de la distribución F son 9 y 14 respectivamente. Estamos interesados en saber si las varianzas son distintas o, lo que es lo mismo, si el cociente entre ambas difiere de 1. Vamos a calcular el intervalo de confianza para este cociente de varianzas utilizando R. Fíjense en que he cargado los datos, las desviaciones estándar, el nivel de significancia alfa, los tamaños de las muestras y los grados de libertad de la distribución F que se calculan a partir de estos tamaños. Vamos a calcular nuestro intervalo a partir de sus extremos. Le voy a llamar A al extremo izquierdo y B al extremo derecho. Según la fórmula, esto es igual al cociente de las varianzas, por lo tanto voy a escribir las desviaciones estándar al cuadrado, el cociente de las desviaciones estándar al cuadrado, por 1 sobre el valor de cuantil de la distribución F que corresponde al nivel de significancia alfa. Esto es el cuantil de la distribución F que deja una probabilidad de alfa sobre 2 a derecha. Por lo tanto voy a tener que tener cuidado de utilizar el argumento lower tail falso. Queda entonces de la siguiente manera. Del mismo modo, voy a calcular el extremo derecho, pero ahora el cuantil está asociado a la probabilidad a derecha 1 menos alfa sobre 2. Finalmente nuestro intervalo nos queda de la siguiente forma. Ya tenemos nuestro intervalo, lo que vamos a tener que analizar es si el valor 1 pertenece o no a dicho intervalo. En este caso vemos que sí pertenece. Por lo tanto, no podemos concluir que las varianzas sean distintas. Esto nos va a permitir suponer que las varianzas son iguales para el siguiente inciso. En este inciso vamos a trabajar con el concepto de intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas desconocidas y iguales. Recuerden que el supuesto de que las varianzas son iguales lo hacemos a partir del resultado del inciso anterior. Este cálculo involucra el uso de la distribución t y también el cálculo de la estimación de la varianza en común que tienen ambas variables. En nuestro ejercicio los datos son las medias muestrales, 90 para el peso de calcio del cemento estándar, 87 para el peso de calcio del cemento contaminado con plomo. El nivel de significancia es 0.05,
El grado de libertad se calcula a partir del tamaño de las muestras. En este caso resulta en 23 el grado de libertad para la distribución t. Y también incluyo acá la fórmula que me permite calcular la estimación para la varianza en común que tienen ambas variables. Lo que nos interesa es saber si las medias poblacionales difieren, o lo que es lo mismo, si la diferencia entre las medias poblacionales es distinta de 0. Para esto vamos a construir este intervalo de confianza y a analizar si el 0 pertenece o no a dicho intervalo. Vamos a realizar el cálculo en R. Nuevamente he cargado ya los datos, las medias muestrales, las desviaciones estándar muestrales, el nivel de significancia, el tamaño de las muestras, el grado de libertad, fíjense, de la distribución t que vamos a usar, y la estimación de la varianza en común de ambas variables, que se realiza mediante este pooling, y abajo he hecho la raíz cuadrada para poder tener la desviación estándar. Nuevamente el intervalo lo vamos a hacer a partir de los extremos. Según la fórmula, esto nos quedaría como la diferencia de medias muestrales menos el cuantil de la distribución t para el nivel de significancia alfa. Nuevamente, como antes, hay que tener cuidado. Esto significa que tenemos que dejar una probabilidad de alfa sobre 2 a derecha. Esto está multiplicado por la estimación de la desviación estándar en común y por la raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño de muestra 1 más 1 sobre el tamaño de muestra 2. De manera similar, vamos a calcular el extremo derecho. Con la única diferencia de que aquí da un más. Finalmente, nuestro intervalo nos queda de la siguiente forma. Observen que el 0 pertenece al intervalo, por lo tanto no podemos concluir que las medias sean distintas. Teniendo en cuenta la pregunta en cuestión, con un 95% de confianza, no podemos afirmar que el peso medio de calcio en el cemento contaminado es menor que en el cemento no contaminado. De hecho, no podemos siquiera afirmar que haya diferencia entre ambos pesos medios. Dado que conocemos el desvío estándar y que es común a ambas poblaciones, vamos a utilizar el concepto de intervalo de confianza para la diferencia de medias con varianzas conocidas iguales. Esta fórmula implica el uso de la distribución normal estándar. Utilizamos entonces como dato la desviación estándar en común, que nos da este inciso, que es 5, lo cual se suma a lo que ya conocemos, las medias muestrales, el tamaño de las muestras y el nivel de significancia, que nuevamente es 0.05. Como antes, estamos interesados en saber si hay diferencia en las medias poblacionales. Nos vamos a ir entonces, ya he cargado aquí los datos, fíjense que acá está la desviación estándar conocida en común, que la modificación de este inciso, que es sigma es igual a 5, y por lo tanto vamos a construir el intervalo a partir de los extremos de la misma forma que lo veníamos haciendo, de llamar A al extremo izquierdo. La fórmula dice que esto es la diferencia entre las medias muestrales menos el valor del cuantil de la distribución normal. Recordemos que esto significa que queremos dejar alfa sobre 2, una probabilidad de alfa sobre 2 a derecha, por lo tanto voy a tener que incluir este argumento, multiplicado por la desviación estándar en común y nuevamente por la raíz cuadrada de 1 sobre el tamaño 1 más 1 sobre el tamaño 2. Del mismo modo, voy a calcular el extremo derecho, simplemente cambiando el menos por el más, y así logramos calcular
el intervalo que nos queda de la siguiente forma. Dado que el 0 pertenece al intervalo, no podemos concluir que exista diferencia entre las medias poblacionales. Es decir, que la respuesta a la pregunta de interés es idéntica al inciso E. No podemos afirmar con un 95% de confianza que el peso medio de calcio en el cemento contaminado sea menor que en el cemento estándar.